Muy buenas tardes. Los saluda Jaime Puig. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenas tardes. Les saluda Iris Puig. Nuevamente hoy estamos reunidos con nuestra compañera de apostolado, la psicóloga Rosalba Vidal. Y vamos a continuar, ¿verdad, Rosalba? Sí, buenas tardes. Me da mucho placer continuar con este tema, el aborto. Como les dijimos la semana pasada, vamos a continuar con una serie de programas hasta que demos un poquito toda la información de lo que pasa, un poquito de todo, claro, para que no se queden con esa duda de qué pasa con esta otra información. Así que les doy la bienvenida y vamos a continuar. Exactamente. Vamos a comenzar con algo que también lo escribimos en la revista. Esta revista es bilingüe en nosotros, de Mejorando Cada Día con Jesús y María, y es gratis. Y chicos, lo único que tienen que es pedirla. O suscribirse. Pedirla en su parroquia es absoluta, o suscribirse, pero lo importante es que la tengan, bien importante, búsquenla. Bueno, en esta revista hice un editorial que se llamaba Una anécdota y algo más que me pasó a mí. Hace algún tiempo, algunos años, muchos años se puede decir, porque hace bastante ya, varios años, yo estaba trabajando en Lima, en una empresa, y quise salir a tomarme un café. Estaba un poquito saturado, y sí que llamé a un amigo. Yo trabajaba en un hotel 5 estrellas muy bonito, me gustó mucho trabajar ahí. Y entonces llamé a un compañero de trabajo y le dije, vamos a tomarnos un café afuera. Y sí que salimos y nos tomamos ese cafecito a un sitio que es bien concurrido, muy bonito, que uno se relaja bastante. Cuando estábamos en plena conversación tomando ese café, pasó una persona por mis espaldas, yo no lo vi. Y mi amigo me dijo, Jaime, mira a esa persona. Yo volteé y me di cuenta que sí lo conoce, así yo lo conozco. Es un sacerdote, sí, le dije que es un sacerdote. Él me enseñó en la universidad. Él fue uno de mis, muy querido por todos. Entonces él me dijo, yo a él no me gusta. Es un sacerdote que me hizo pasar muy malos momentos. Y yo le dije, ¿por qué? Es que no me dio la absolución. ¿No te dio la absolución? Que de repente no te vio arrepentido. Y él me dijo, no, yo estaba bien arrepentido. Pero él me dijo, no, tienes que ir donde un obispo. Y me levantó un poco la voz. Y quedó un poco de inquietud en el ambiente y en él. Yo para calmar un poquito la situación le dije, mira, pues anda, confiésate con otro sacerdote. Y por supuesto se malogró el café y todo ese momento tan bonito que estábamos pasando. Pasaron 5 años aproximadamente, yo ya no vivía en Lima, vivía en Venezuela. Y está en un curso que se llama Cursillos de Cristiandad, una reunión católica. Cursillos de Cristiandad es un curso que se lleva en todas partes del mundo y viene desde España. Lo formaron unos sacerdotes. Y los sacerdotes que llevan este grupo es maravilloso. Son gente muy preparada. Y todos se identifican con de colores. Entonces justo estaban hablando del tema del pecado. Cuando hablaron el tema del pecado, yo puse mucha atención. Y el sacerdote dijo, pero hay un pecado que un sacerdote que no tiene la debida autorización, no lo puede dar la absolución. ¿Y cuál es ese pecado que no puede dar la absolución? El aborto. Y inmediatamente me vino a mi memoria el amigo. Entonces ya yo supe por qué no le dio la solución y el sacerdote que habló con él actuó bien porque no le dio la solución y recuerdo que le dijo que vaya donde el obispo, pero hubo una mala información quizás, mi amigo se molestó, algo pasó, no sé qué pasó, pero quedó inquietud, que no debería quedar, nunca en una confesión debe haber inquietud, debe haber paz, porque eso es lo que trae el Señor Jesús, paz. Entonces ahora, conversando yo con Iris, estábamos viendo que acá en Estados Unidos estamos con el mismo problema, lucha pro a la vida contra la muerte. ¿Ves? Yes to life.
Entonces justo Iris encontró un documento, queríamos un documento que amparara, que ayudara un poco para ayudar a tantas personas que ahora nosotros evangelizamos adultos. Y siempre es bueno estar preparado porque nos preguntan muchas personas. Más aún, hemos recibido email y nos han llamado por teléfono por este problema del aborto. Entonces encontramos un documento de un gran arzobispo, ¿verdad, Iris? Sí. Ahí podrías decir esa parte del arzobispo Rosalba, que él... Este arzobispo. Sí, es Monseñor José Antonio Eguren, ¿no? José Antonio Eguren arzobispo Anselmi, metropolitano de Piura, ¿no? Que está en la región norte del Perú. Entonces, Rosalba, a ver si nos ayudas en la lectura de la cartita que él envía. Bueno, como dijo Iris, es el documento de José Antonio Eguren. Dice: estimados hermanos en el Señor, luego de un cordial saludo en el Señor Jesús, tengo a bien presentarles el trabajo, el pecado y el delito del aborto, con el propósito de ofrecerles unos criterios sólidos sobre este tema, que constituye un grave problema moral de nuestros tiempos, al que se suman las fuertes presiones para su legislación en diversos países de América Latina, incluido el Perú. El presente trabajo busca ser un instrumento útil que ayude en la formación de la conciencia moral, ya que la formación de una conciencia verdadera, por estar fundada en la verdad, y recta, por estar decidida en seguir sus dictámenes, sin contradicciones, sin traiciones y sin componendas, es hoy una empresa urgente e imprescindible. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme el bien verdadero, querido en la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Yo voy a continuar esta partecita, ¿ok? Perdón, esa ultimita parte, ese último párrafo que acaba de leer Rosalba, es de la carta encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y carácter inviolable de la vida humana. Finalmente es importante saber que ciertos pecados particularmente graves están sancionados con excomunión, la pena eclesiástica más severa, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 1398, sanciona el aborto provocado y la pena impuesta es la excomunión. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Canon 1354 y 1357, está muy claro. Bueno, en la respuesta ahora nosotros vamos a hacer algunas preguntas que son muy generales y que este arzobispo les ha hecho maravilloso. Quizás el tiempo no nos alcance, pero vamos a seguir enseñándoles. Es bien importante saber. Él dice el pecado y el delito del aborto. ¿Qué es el aborto procurado? Esa pregunta está bien interesante, ¿no? Dice, es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la parte inicial de su existencia. Entonces, realmente es la eliminación deliberada, o sea, que a propósito, o sea, consciente, estoy consciente de que es un ser. Y que no lo quiero y que lo voy a matar. Exactamente. Así. ¿no? Porque no es solamente el aborto, no es solo matar el fruto inmaduro del vientre, sino toda acción que de cualquier modo y en cualquier momento conduzca a su muerte.
¿no? Entonces, es aborto cuando se mata. O sea, se mata, se quita, se elimina esa vida, ¿no? ¿Por qué se considera un crimen? Perdón. Ajá. El castigo afecta a todos los que intervienen en el aborto, y no solo a la madre que mata. O sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Que ese castigo interviene el doctor, la enfermera, el que me prestó el dinero para yo abortar porque no tenía dinero, entonces abortó la señora, la señorita, la niña o el padre que dijo, no, voy a conseguir el dinero yo, pero tu hija quiero que abortes. Y esa persona también está excomulgada. Aquel que da un consejo también, que hace que tome su decisión, ¿verdad? También. Porque muchas veces la persona en sí está con dudas, pero si llegan alguien aconsejándolo, ya toma su decisión final en base a ese consejo, ¿no? ¿Por qué se considera un crimen horrendo el aborto? Segunda pregunta. Ajá. Así lo calificó el Concilio Vaticano II, porque consiste en quitar la vida a una criatura inocente que no ha cometido ningún delito. Además, se agrava el crimen por ser la víctima una criatura que tendría derecho al amor de sus padres y que no alcanzará a disfrutar de ninguno de los bienes de la vida, especialmente el bautismo, ¿no? Las gracias cristianas, ¿no? Ahora, también porque es incapaz de defenderse. No es lo mismo matar a un ser inocente que a una persona grande que se puede defender, puede correr, se puede esconder, qué sé yo, puede defenderse. No, es totalmente indefenso, ¿no? 3. ¿En qué incurre quien realiza o consiente que le realicen un aborto? Rosana. Quien conscientemente y deliberadamente practica un aborto o acepta que se le practique o presenta una colaboración indispensable para su realización, recurre en una culpa moral y en una pena canónica, es decir, comete un pecado y un delito. ¿En qué consiste la culpa moral? Bueno, es un pecado gravísimo porque va contra el 5.º mandamiento, ¿no? Que dice no matar, ¿no? Es un pecado grave, mortal, porque la víctima es inocente e indefensa, lo que estábamos comentando, ¿no? Y su muerte es causada precisamente por quienes tienen una especial obligación de velar por su vida. Exactamente. Y dice el Padre Benedicto XVI, en el ser humano, en cualquier fase o condición de su vida, resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios. Yo creo que aquí podemos ver, igual que en las leyes que tenemos para la convivencia, vemos que también nosotros en lo moral debemos de tener leyes para conducirnos, porque esto es importante, el estar cada uno que con esa conciencia esté viendo qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Y esto nos ayuda a tener una mejor juicio hacia cuáles son los actos que sí son permitidos para nuestra tranquilidad, claro, y cuáles no. ¿Te refieres también a la parte cristiana o a la parte de leyes civiles? No, bueno, estoy haciendo una comparación que igual en la parte cristiana, esto de las leyes o los mandamientos en este caso, sí, son algo así como las leyes que son en la parte civil, para conducirnos nosotros, sí, y saber cómo es que nuestra religión está a favor y en contra de algunos actos, y este es en contra de lo que es el aborto. Es cierto lo que dices, porque en el Perú están las leyes, va a la cárcel el que hace un aborto, pero la fuerza del mal, los enemigos de Dios, el demonio y sus secuaces, que corrompen con el dinero, que corrompen por todas partes, tratan de imponer las leyes. ¿No te has dado cuenta que ahorita están poniendo esta ley que ha salido últimamente acá en la televisión, en la que dice, ahora en 2 semanas puede verse... Puede saber si es el sexo, varón o una niña. Puede ser varón o niña. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Fíjate, hasta lo inducen a uno diciendo, bueno, si no quieres hombre, ya sabes, ahí, si no quieres. O sea, están induciéndote a aborto.
Eso es muy mal. Se nota que eso es del enemigo, pues, Fíjese. porque te trabaja mentalmente, ¿no? Y que fíjense, sí, en China sucedió eso. Y las leyes se impusieron. ¿Quién lo impuso? No sé. Pero entonces solamente uno nomás puede tener. Entonces allá, si tú ves que no tienes un bebé, entonces mataban si era niña para que sea bebé, esperaban y Hasta que sea un varoncito, millones de muertos. ¿no? Ahora creo que han cambiado un poquito las leyes, pero no mucho. Siguen con la ley del 1. Bueno, hablando de las leyes y eso, pues ahora con nuestros taxes se va a cubrir ese gasto del aborto. Ojalá que no. Se va a cubrir las pastillas anticonceptivas, ya ni siquiera Copaymen van a pagar. Entonces realmente estamos en una etapa de Recuerdo que degradación. Ahora también hay otra cosa, la industria del aborto que se ha creado, ¿verdad? bueno, hace tiempo que está eso. Hace muchos años, pero es una industria que han creado con el aborto. Entonces sacan ventaja. Del tejido de los cerebros de los bebés sacan las mejores cremas faciales, las más caras, y los mejores Lápiz de labios. ¿Y cuántas cosas más? Cuántas cosas más. Ahora están verdaderamente. aumentando la tecnología y la ciencia, pero a favor del mal. Incluso en las escuelas, ¿no? En las escuelas, cuando el muchacho o la muchacha necesita ir al médico porque de repente está pues embarazada y quiere deshacerse de ese embarazo, pues también pueden ir sin que sepan los padres. Es ¿Ya una está cosa- confirmada esa ley? Es una cosa... ¿Quieren confirmarla? Creo. ¿Está estoy por muy seguro. confirmarse O o ya ya? se confirmó. Eso sí no podría... Yo No estoy leí segura. cuando estaban hablando de Si la el aplicaban proyecto, o no. el Si la aplicaban proyecto. o no la ley. el pero proyecto, ahorita pero tenemos que averiguar a mí me eso. parece de que sí. De todos modos, eso ni siquiera se debería pensar, ni siquiera debería ser un proyecto, ¿verdad? Porque como padres de niños o niñas menores, es Vamos a ver. algo... ¿En qué consiste la pena canónica? La pena o sanción canónica consiste en la privación de un bien espiritual o temporal, ¿no? Impuesta por la autoridad legítima de la Iglesia para corregir a un infractor y castigar un delito, ¿no? Los delitos están tipificados, dice, en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Acá hay una pregunta muy, muy típica que, bueno, todos quisiéramos saber. Dice, ¿se justifica el aborto para salvar la vida de la madre? Muchas veces oímos eso, ¿no? No es lícito matar directamente a uno para salvar al otro. Si la vida de la madre corre peligro, se debe hacer todo lo posible para salvarla. Igualmente la vida de la criatura debe tratar de salvarse a toda costa. Si procurado salvar ambas vidas, accidentalmente y sin quererlo, se produce la muerte de una o de ambas, no hay delito. Pero siempre se ha de procurar salvar las dos vidas que valen igualmente ante Dios. Ante Dios vale la vida de una señora que tiene de repente 35 años, igualito que la vida de un ser que tiene apenas 15 semanas o 20 semanas. O más, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que es muy interesante. En el caso, quien utiliza fármacos o dispositivos intrauterinos que son abortivos, ¿queda excomulgado? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. No, porque no consta que en cada caso se haya producido un aborto, ya que no se sabe cuándo hubo fecundación y por tanto expulsión del embrión. Sin embargo, el uso de estos medios es siempre pecado por la ocasión próxima de aborto y por el pecado contra la castidad. Pero no incurre en excomunión, que eso es un delito bien grave. Y no se puede provocar el aborto para evitar que nazca una criatura anormal, porque muchas veces, y ahora la ciencia está tan avanzada que se puede detectar si ese niño va a venir con síndrome de Down o alguna otra deficiencia, ¿no? Se puede provocar el aborto para evitar que nazca una criatura anormal. No, solo Dios es dueño de la vida y el hombre no puede condenar a muerte a una criatura inocente por ser anormal o por el temor de que pueda ser anormal.
Aunque la salud y la normalidad son perfecciones del hombre, sin embargo, el hombre no vive para ser sano. No es este el supremo valor. Personas enfermas, discapacitadas, etc., pueden ser muy felices en esta vida y alcanzar un alto grado de santidad, de gloria, de felicidad en la vida futura. Además, muchas personas pueden prestar grandes servicios a Dios y a los hombres, aunque sean parcialmente incapaces, y nadie puede prever con certeza cómo habrá de ser la vida de una criatura aún no nacida. Y esto me trae a la memoria unos amigos, muy buenos amigos de nosotros, que bueno, ya se mudaron de California a otro estado. Y a la hija de esta señora, de este matrimonio, pues le diagnosticó el médico que ese bebé iba a estar enfermo, ¿no? Fue donde otro especialista y fue la misma opinión, sin decirle ya nada, le dijo la misma, o sea, coincidieron dos médicos diferentes. Uno siempre va donde otro ¿no? para tomar otra opinión. Así que iba a ser el nietecito o nietecita de estos amigos, buenos amigos nuestros, con esa normalidad. Pero ellos, bueno, tienen mucha fe, mucha fe. Y ellos, mira, orando todo el embarazo de esta muchacha, orando, y por supuesto la muchacha y su esposo también tomaron la decisión de que iban a tener su bebé, ¿no? Y fíjate tú cómo es Dios. Realmente para Dios nada hay imposible. Eso es una realidad. Ese bebé nació sano completamente. Y me cuentan ellos, los abuelos, pues que el niño como que es más avispado, más listo, más smart que los hermanitos, porque tiene dos hermanitos, es el tercero. O sea, para Dios nada es imposible, mira. Y el médico le había sugerido, ¿no?, que tenía esa opción del aborto, era una opción para que ellos lo pensaran y pudieran tomar su decisión. Pero yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad precisamente de pensar, de ayudarnos, de crear cosas para dar a estos seres que necesitan y que nos los manda Dios. Porque hace un tiempo yo no me había puesto a pensar en esto y una amiga me dice, hablando de este tema, me dice, ¿te has dado cuenta en los animales lo que hacen? Y le dije, no, ¿a qué te refieres? Me dice, si tú ves, no hay animales que estén deshabilitados. Dice, porque cuando son pequeñitos, las mismas mamás se encargan de que estos bebés no crezcan. Y le digo, no me había dado cuenta. Dice, pero ellos no tienen sentimientos y ese es su instinto, porque saben que va a sufrir este bebé y que en algún momento al nacer se va a morir, porque ella no tiene esa capacidad de ayuda o de cómo hacerlo, claro, para no tiene que conciencia, para que él salve. Claro. Pero nosotros sí lo tenemos. Claro. Tenemos y yo creo que eso es lo claro, diferente o lo que nos diferencia de los animales. ¿Verdad que Así sí? que dejemos eso a ellos y nosotros hagamos la otra parte. La parte buena, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno. Nos ganó el tiempo nuevamente. Vamos a ver qué hablamos la próxima oportunidad. Dios nos los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Buenas tardes y a orar en familia, ya saben. Aquí los esperamos pronto, esperamos que nos sigan sintonizando. Hasta pronto. Ay, acabamos exacto, ¿no?